Los portones de hierro en 700 Nimes Road se encontraban cerrados contra la oscuridad de marzo. Más allá de ellos, pasando los setos que habían crecido gruesos durante 3 décadas, la casa esperaba en silencio. Era una noche de miércoles en 2011, y las luces interiores ardían bajas, como a menudo lo hacían ahora. La mujer que había vivido aquí más tiempo que en cualquier otro lugar, más que en las casas en Londres, más que en los chalets en Suiza, más que en las propiedades compartidas con 7 maridos diferentes, no estaba en casa. No había estado en casa por semanas. Elizabeth Taylor yacía a 40 minutos de distancia, en una suite privada en el Cedars-Sinai Medical Center. La insuficiencia cardíaca congestiva que había estado reclamando lentamente su cuerpo había entrado en su etapa final. Los médicos medían lo que quedaba en horas, quizás días. Fuera del hospital, los fotógrafos se reunieron con teleobjetivos, esperando la toma que marcaría el final de algo más grande que cualquier vida individual. Dentro de la propiedad en Nimes Road, el personal se movía por habitaciones que se habían convertido en una especie de museo para una mujer que todavía estaba, técnicamente, viva. Las declaraciones oficiales publicadas a la prensa hablaban de un declive pacífico, una leyenda rodeada de su familia, sus 4 hijos reunidos cerca. La narrativa era limpia y adecuada para las transmisiones matutinas, pero la casa misma contaba una historia diferente, una escrita en frascos de medicamentos recetados dispuestos en mesitas de noche, en las rampas para sillas de ruedas instaladas años antes, en la cama de hospital que había reemplazado a la de dosel en el dormitorio principal. La mujer que una vez fue llamada la más hermosa del mundo, había pasado sus años finales en esta casa, navegando un cuerpo que se había convertido en una prisión, sus corredores marcados por el dolor. Ella había comprado la propiedad en 1981, poco después de su 7º matrimonio, con Larry Fortensky. No, eso vendría después. En 1981 estaba entre su 6º y 7º maridos, entre John Warner y el trabajador de la construcción que conocería en el Betty Ford Center. La casa era suya sola entonces, algo raro. Durante la mayor parte de su vida adulta, Elizabeth Taylor se había movido a través de residencias que pertenecían a matrimonios, direcciones que cambiaban con los anillos de boda. Esta casa en Nimes Road era diferente. La eligió para sí misma y moriría poseyéndola. La estructura en sí no era notable para los estándares de Bel Air, una casa estilo rancho, de una sola planta, construida en 1958. Su valor radicaba no en la distinción arquitectónica, sino en la privacidad. Retrasada de la carretera, oscurecida por la madura jardinería, ofrecía algo que Taylor rara vez había poseído: invisibilidad. Aquí, detrás de muros cubiertos de rosales trepadores amarillos, podía existir sin la presencia constante de la cámara. Aquí, la Elizabeth Taylor pública, la diosa de ojos violeta, la coleccionista de maridos, el imán de escándalos, podía retirarse y algo más complicado podía emerger. Lo que emergió, durante 30 años, fue una mujer cada vez más definida por el sufrimiento físico, las lesiones de espalda de los sets de filmación, las cirugías, más de 30 según algunos recuentos, los reemplazos de cadera, el tumor cerebral extirpado en 1997, la osteoporosis que dobló su columna, el cáncer de piel, la neumonía que reaparecía como un huésped de temporada. Cada dolencia dejó su marca en la casa. El equipo médico que se acumulaba en habitaciones de repuesto, los cuartos de enfermeras establecidos donde habían estado suites de invitados, la valía de farmacia de medicamentos, organizada con precisión clínica. Y había otras dependencias, de las que se hablaba con cuidadosos eufemismos. Los años en Betty Ford, 2 veces, públicamente. Algunos susurraban que más a menudo en privado. Los analgésicos recetados después de cada cirugía que resultaron difíciles de abandonar, las pastillas para dormir, los medicamentos contra la ansiedad, el cóctel de sustancias que le permitía funcionar, luego no, luego sí de nuevo. La casa en Nimes Road fue testigo de todo ello.
Las intervenciones, las recuperaciones, las recaídas, las negociaciones silenciosas entre un cuerpo con dolor y una mente buscando alivio. Para 2011, la propiedad se había convertido menos en un hogar que en un hospicio. Los visitantes que vinieron a presentar respetos en sus años finales describieron a una mujer todavía imperiosa, todavía capaz de destellos de ingenio, pero visiblemente disminuida. Recibía a los invitados apoyada en almohadas, su famoso rostro hinchado por los medicamentos, su cuerpo envuelto en caftanes que disfrazaban su fragilidad. Las joyas permanecían, nunca estaba sin piezas significativas, pero ahora parecían llevarla a ella en lugar de al revés. Diamantes y esmeraldas en dedos que se habían vuelto delgados, zafiros alrededor de un cuello que ya no podía sostenerse completamente. La noche del 22 de marzo pasó a la mañana del 23 de marzo. En Cedar Sinai, la familia mantuvo su vigilia. En Nimes Road, la casa contuvo el aliento. A la 1:28 de la mañana, el corazón de Elizabeth Taylor, ese órgano que había entregado tantas veces en matrimonio, en actuación, en confesión pública, finalmente se detuvo. La noticia se difundió en horas. Los obituarios que habían sido escritos y revisados durante años fueron finalmente publicados. La casa en Nimes Road se convirtió brevemente en un sitio de peregrinación. Los fans dejaron flores en el portón. Cámaras de televisión establecieron posiciones al otro lado de la calle. La privacidad que la propiedad había proporcionado durante 3 décadas se evaporó en el resplandor de su muerte, justo como siempre se había evaporado cuando su vida se volvía demasiado interesante para ignorar. Nació en Londres en 1932, de padres estadounidenses, cuyas ambiciones darían forma a todo lo que siguió. Frances Taylor vendía arte a coleccionistas ricos. Sarah Southern había abandonado una modesta carrera teatral por el matrimonio. Cuando la guerra amenazó a Europa en 1939, la familia se trasladó a Los Ángeles, donde Frances abrió una galería en el Beverly Hills Hotel. Fue allí, entre los ricos y famosos que venían a ver pinturas, que la trayectoria de la vida de su hija fue establecida. La niña Elizabeth poseía algo que no podía ser enseñado ni comprado. Los cazatalentos de estudio que la encontraban hablaban primero de los ojos. Un aparente tono violeta, enmarcado por una anomalía genética llamada distiquiasis, que le daba una doble fila de pestañas. La combinación era cautivadora, casi antinatural. A la edad de 9 años, había firmado con Universal Pictures. A los 10, estaba en MGM, el estudio que controlaría su adolescencia con precisión contractual. El sistema que creó a Elizabeth Taylor fue diseñado para la máxima extracción. Las estrellas infantiles eran inversiones, su desarrollo gestionado como productos agrícolas. Fue tutelada en el lote entre tomas, su educación subordinada a los horarios de filmación. Su peso fue monitoreado, su apariencia escudriñada, sus declaraciones públicas guionizadas. Sarah Taylor, la ex actriz, Smith, se convirtió en la constante compañera de su hija en el set, una madre de escena cuya influencia sería descrita más tarde, en términos que iban de devota a sofocante. Lo que emergió de esta maquinaria fue una intérprete de habilidad genuina, atrapada en una imagen de perfección fabricada. Películas como National Velvet, lanzada cuando tenía 12 años, la establecieron como la hija idealizada de América. El departamento de publicidad elaboró narrativas de infancia sana, mientras que la realidad implicaba jornadas laborales de 16 horas y presiones adultas aplicadas a la psicología de un niño. La disociación entre la imagen pública y la experiencia privada comenzó pronto y nunca se resolvió completamente. La adolescencia trajo una transformación física que el estudio explotó inmediatamente. A los 16, Elizabeth Taylor poseía el cuerpo de una mujer y el estatus legal de una niña. MGM extendió su contrato y aumentó su carga de trabajo. Las películas se volvieron más adultas en tema. A Place in the Sun, en la que actuó junto a Montgomery Clift, la presentó como un objeto de deseo maduro,
Tenía 18 durante la filmación, navegando escenas emocionales complejas, mientras navegaba simultáneamente el control del estudio sobre su vida romántica. Su primer matrimonio, a los 18, siguió un patrón que se repetiría con variaciones durante décadas. Conrad Hilton Jr., heredero de la fortuna hotelera, representó un escape de la autoridad de MGM, o eso parecía. La boda fue una producción de estudio en sí misma, cubierta por noticieros y revistas, el vestido diseñado para maximizar el impacto fotográfico. El matrimonio duró 8 meses. Taylor describió más tarde a Hilton como abusivo, alcohólico e infiel. Ella no describió su propio comportamiento durante esos meses, manteniendo un silencio selectivo que caracterizaría su discusión pública de asuntos privados a lo largo de su vida. El segundo marido, Michael Wilding, era 20 años mayor que ella. Un actor británico cuya actitud tranquila parecía ofrecer estabilidad. 2 hijos nacieron durante este matrimonio, Michael y Christopher, pero la estabilidad resultó insuficiente. La carrera de Taylor estaba ascendiendo, mientras que la de Wilding declinaba, y la tensión resultante corroía cualquier fundación que hubieran establecido. Para 1957 se habían divorciado, y ella ya había pasado a su tercer marido. Mike Todd era algo diferente. Un productor de confianza extravagante y riqueza considerable, igualó el apetito de Taylor por el exceso. Las joyas comenzaron en serio durante este matrimonio. Los diamantes y rubíes que se convertirían en su firma, regalos que servían simultáneamente como expresiones de amor y afirmaciones de propiedad. Todd era posesivo y generoso, volátil y adorador. Taylor, por su propia cuenta, estaba profundamente enamorada. Su hija Lisa nació en 1957. 13 meses después de su boda, Mike Todd abordó un avión privado llamado The Lucky Liz, con destino a Nueva York, a pesar del clima peligroso. Elizabeth permaneció en Los Ángeles, demasiado enferma con bronquitis para viajar. El avión se estrelló en Nuevo México, matando a todos a bordo. Taylor se enteró de la muerte de su marido por una llamada telefónica. Tenía 26 años, era viuda, madre de 3, y una de las mujeres más famosas del mundo. El dolor que siguió fue genuino, pero también fue público, interpretado en televisión, capturado en fotografías, narrado en revistas. El luto de Taylor se convirtió en contenido, sus lágrimas en una mercancía. Y fue durante este luto que el escándalo que definiría su imagen pública comenzó a tomar forma. Eddie Fisher, el mejor amigo de Todd, había venido a consolar a la viuda. Estaba casado con Debbie Reynolds, la novia de América. En meses, el consuelo se había convertido en un affair, y el affair se había convertido en una sensación. La respuesta fue extraordinaria. Taylor recibió amenazas de muerte. Fue denunciada desde púlpitos. Los exhibidores se negaron a mostrar sus películas. La narrativa de la tentadora robamaridos, una narrativa que resultaría notablemente duradera, fue establecida. Lo que la condena pública no percibió o eligió ignorar fue la complejidad bajo el escándalo. Una joven cuyo desarrollo emocional había sido detenido por el control del estudio, cuya capacidad de apego había sido distorsionada por la actuación constante, cuya necesidad de amor se había vuelto indistinguible de su necesidad de drama. Se casó con Fisher en 1959. El matrimonio fue problemático desde su inicio, ensombrecido por el fantasma de Mike Todd y por la creciente comprensión de Taylor de que Fisher no era el hombre que su amigo había sido. Duraría 5 años en papel, aunque efectivamente terminó mucho antes. Lo que lo terminó no fue la disolución gradual, sino una fuerza repentina y abrumadora llamada Richard Burton. Se conocieron en el set de Cleopatra en Roma, 1962. La producción ya se había vuelto legendaria por su caos. Un presupuesto que se salía de control, un director reemplazado, Taylor misma casi muriendo de neumonía y requiriendo una traqueotomía de emergencia que dejó una cicatriz que llevaría de por vida. En esta atmósfera de crisis y exceso llegó Richard Burton,
un actor galés de formación clásica y considerable reputación, casado con su primera esposa, padre de 2 hijos. En semanas, el affair había comenzado. En meses, se había convertido en el romance más publicitado del siglo XX. Los paparazzi que descendieron sobre Roma establecieron técnicas que definirían el periodismo de celebridades durante décadas. Los fotógrafos escalaron muros, sobornaron a personal del hotel, alquilaron barcos para capturar imágenes de la pareja. El Vaticano emitió una condena pública, llamando a Taylor una vagabunda erótica. La esposa de Burton voló a Roma para confrontarlo. La confrontación fue fotografiada. Eddie Fisher emitió declaraciones de devoción que se volvieron cada vez más patéticas a medida que la permanencia del affair se hacía clara. El mundo observó, y Elizabeth Taylor, ya notoria, se convirtió en algo más completamente, un símbolo de deseo sin límites por la convención. Lo que las fotografías no pudieron capturar fue la naturaleza de la conexión entre ellos. Barton era, según todas las cuentas, su superior intelectual, ampliamente leído, elocuente como el capellán galés, capaz de recitar Shakespeare y Dylan Thomas de memoria. Taylor había sido educada en lotes de estudio, su lectura confinada en gran medida a guiones. Sin embargo, algo en su emparejamiento funcionó, al menos inicialmente. Él la llamó su océano, ella lo llamó su todo. Las cartas que intercambiaron, publicadas más tarde, revelan una intensidad que trascendió sus interpretaciones públicas de pasión. Se casaron en 1964, se divorciaron en 1974, se volvieron a casar en 1975 y se divorciaron de nuevo en 1976. La aritmética de su relación, 2 matrimonios, 2 divorcios, abarcando 14 años, no logra transmitir su naturaleza consumidora. Durante sus años juntos, adquirieron propiedades alrededor del mundo. El chalet en Gstaad, la casa en Puerto Vallarta, suites mantenidas permanentemente en el Dorchester en Londres. Viajaban con un séquito que a veces sumaba 30. Bebían, prodigiosamente, competitivamente, destructivamente, peleaban en público y se reconciliaban en público. Su matrimonio una interpretación continua presenciada por millones. Las joyas acumuladas durante los años, Burton se convirtieron en su propia leyenda. El diamante Krupp, 33 quilates, comprado en subasta por más de $300,000. El diamante Taylor Burton, casi 70 quilates, brevemente el diamante más caro del mundo. El conjunto de esmeraldas de Bulgari. La perla La Peregrina, una vez propiedad de la realeza española. Taylor usaba estas piezas no meramente como adorno, sino como armadura, como evidencia, como prueba de algo de lo que parecía requerir perpetuamente prueba. Burton las daba, ella las guardaba. Cuando los matrimonios terminaron, las joyas permanecieron suyas. Pero el cuerpo que mostraba estos tesoros ya estaba fallando. Los problemas de espalda que habían comenzado en sus 20 se agravaron a lo largo de los años Burton. Ganó y perdió peso dramáticamente, su figura fluctuando con medicamentos, con estados emocionales, con las demandas de roles que cada vez le costaba más interpretar. La bebida contribuyó a accidentes, caídas, lesiones que requirieron hospitalización, incidentes que se explicaron a la prensa como percances menores. El patrón de crisis física, seguido de intervención médica, seguido de gestión farmacéutica, se estaba estableciendo. Burton, mientras tanto, estaba llevando a cabo sus propias negociaciones con el alcohol y la mortalidad. Su bebida igualó y a veces superó la de ella. Su cuerpo también se estaba deteriorando. El daño hepático que eventualmente contribuiría a su muerte ya estaba progresando. Juntos se permitieron mutuamente sus peores tendencias, mientras simultáneamente se proporcionaban la mayor fuente de significado del otro. Fue una dinámica que numerosos observadores describieron como profundamente romántica y profundamente destructiva a la vez. Las películas que hicieron juntos variaron en calidad pero consistentemente, atrajeron audiencias ansiosas por ver la famosa pasión traducida a la pantalla. Who's Afraid of Virginia Woolf,
lanzada en 1966, ofreció un retrato de guerra matrimonial tan viciosa que muchos asumieron que era autobiográfica. Taylor ganó su segundo premio de la Academia por el papel, desapareciendo en el personaje de Marta, con sobrepeso, envejecida, venenosa, desesperada. Fue una interpretación que requirió que se convirtiera en todo lo que Hollywood le había enseñado a evitar ser. Lo abrazó completamente. A principios de los años 1970, el matrimonio se estaba desintegrando bajo el peso acumulado del alcohol, la infidelidad y el agotamiento. Burton llevó a cabo affairs que Taylor descubrió. Taylor llevó a cabo los suyos que Burton toleró o no. La lucha escaló. Las reconciliaciones se acortaron. En 1974 se divorciaron en Suiza, los procedimientos manejados con la eficiencia que la riqueza proporciona. El año siguiente, inexplicablemente para los observadores externos, se casaron de nuevo. El segundo matrimonio duró menos de un año. El final de Burton dejó a Taylor sin anclaje de maneras que divorcios anteriores no lo habían hecho. Estaba en sus 40 y tantos, su belleza transformada por el tiempo y el exceso en algo todavía llamativo, pero ya no trascendente. Los roles disponibles para ella estaban disminuyendo. El público que había seguido sus escándalos estaba envejeciendo junto a ella, y las audiencias más jóvenes no sentían una conexión particular con dramas de la década anterior. Por primera vez desde la infancia, Elizabeth Taylor se enfrentó a la posibilidad de la irrelevancia. Lo que siguió fueron años de deriva y desesperada reinvención. Un sexto matrimonio, con John Warner, el político de Virginia, pareció prometer un tipo de vida completamente diferente. Hizo campaña para su candidatura al Senado, organizando eventos en Washington, intentando transformarse en una esposa política. El intento no tuvo éxito en todo lo que importaba. Ganó peso significativamente, atribuyéndolo más tarde al aburrimiento y la infelicidad. El matrimonio terminó en 1982 y se encontró sola de nuevo. La casa en Nimes Road entró en su vida durante este intervalo de incertidumbre. Había visto numerosas propiedades en Bel Air y Beverly Hills, propiedades mucho más grandiosas que el rancho de una sola planta detrás de los rosales amarillos. Pero algo en esta casa en particular le atrajo. Quizás su modestia para los estándares de la industria, quizás su reclusión, quizás simplemente la intuición de que necesitaría un lugar diseñado para la privacidad en lugar de la actuación. La compró en 1981 y comenzó el proceso de hacerla suya. La decoración reflejaba sensibilidades acumuladas durante décadas de riqueza y viajes. Ella favorecía los colores intensos, púrpuras y rojos profundos, que complementaban sus famosos ojos. El arte cubría los muros, gran parte de él coleccionado durante los años Burton. Los armarios fueron diseñados para acomodar un guardarropa que sumaba miles de piezas, organizado por diseñador, por ocasión, por era. La joyería requirió sus propios arreglos de seguridad, una bóveda instalada para proteger piezas, cuyo valor combinado excedía la mayoría de las carteras inmobiliarias. Estaba creando no meramente un hogar, sino un repositorio, un archivo físico de una vida vivida en exceso espectacular. Pero el cuerpo que se movía a través de estas habitaciones, cuidadosamente diseñadas, estaba cada vez más comprometido. El peso ganado durante el matrimonio, Warner resultó difícil de perder. El dolor de espalda que la había acosado durante décadas era ahora constante, gestionado a través de medicamentos, cuyas dosis aumentaban constantemente. Estaba bebiendo en exceso, aunque la extensión permaneció oculta para todos, excepto sus asociados más cercanos. La mujer que una vez había encarnado la perfección física estaba desapareciendo en un cuerpo que ya no reconocía ni controlaba. La intervención llegó en 1983. Miembros de la familia y amigos cercanos la confrontaron con evidencia de su adicción. Las pastillas, el alcohol, el comportamiento cada vez más errático. Taylor se resistió inicialmente, luego capituló. Se registró en el Betty Ford Center en Rancho Mirage,
convirtiéndose en una de las pacientes más famosas de la instalación y, al hacerlo, ayudando a desestigmatizar el tratamiento de adicciones para innumerables otros que siguieron. La admisión se hizo pública, una decisión calculada que transformó la lucha privada en narrativa pública. Lo que encontró en Betty Ford desafió las estructuras que habían gobernado su existencia desde la infancia. La instalación trataba a todos los pacientes por igual, sin acomodaciones especiales, sin séquito, sin deferencia a la celebridad. Hacía su propia cama. Participaba en terapia de grupo junto a individuos cuyos nombres nunca aparecerían en periódicos. Confrontó patrones de dependencia que se extendían mucho más allá de las sustancias. La necesidad de validación masculina, la incapacidad de existir sin apego romántico, el terror de estar sola. Por quizás la primera vez desde la edad de 9 años, Elizabeth Taylor no era la persona más importante en ninguna habitación a la que entraba. Completó el tratamiento y regresó a Nimes Road con intenciones de sobriedad sostenida. Las intenciones resultaron difíciles de mantener. En meses, los patrones se habían reafirmado, aunque en forma modificada. La bebida se reanudó, luego escaló. Los medicamentos para el dolor se acumularon. Para 1988, estaba de vuelta en Betty Ford, registrándose para una segunda estancia que duraría más que la primera. Fue durante este segundo tratamiento que conoció a Larry Fortensky. Era un trabajador de la construcción, un teamster, 20 años menor que ella, con un historial de abuso de sustancias que lo había llevado a la misma instalación. Su conexión desafió todas las expectativas asociadas con la historia romántica de Elizabeth Taylor. No era rico, no era famoso, no era sofisticado de ninguna manera que Hollywood reconociera. Era, según la mayoría de las cuentas, un hombre decente y sin complicaciones, que simplemente estaba presente cuando ella fue despojada de todo el aparato que usualmente la rodeaba. La relación que se desarrolló fue genuina e improbable a la vez. Después del tratamiento, continuaron viéndose, la mujer más famosa del mundo, saliendo con un hombre que conducía una camioneta pick-up y vivía en una casa modesta en el Inland Empire. La prensa inicialmente lo trató como curiosidad, luego como comedia, luego como evidencia de la continua capacidad de Taylor para confundir las expectativas. Ella fue desafiante en respuesta. El amor, insistió, no era una cuestión de categorías o credenciales. Larry la hacía feliz. Larry la mantenía con los pies en la tierra. Larry no quería nada de ella excepto a ella misma. Se casaron en 1991, en el rancho Neverland de Michael Jackson, un lugar que capturó algo esencial sobre la extrañeza de la celebridad a finales del siglo. La lista de invitados mezcló la realeza de Hollywood con figuras de mundos completamente diferentes. Taylor vistió un vestido valentino amarillo. Fortensky llevaba la expresión de un hombre que se había metido en el sueño de otra persona y estaba intentando comportarse apropiadamente. El matrimonio fue el octavo de ella. Había anunciado que sería el último. Los primeros años en Nimes Road con Fortensky fueron, según las cuentas disponibles, relativamente pacíficos. Él se mudó a la casa e intentó adaptarse a sus ritmos. El personal, la seguridad, la presencia constante de las obligaciones profesionales de Taylor. Ya no estaba haciendo películas con regularidad, pero su vida permanecía intensamente gestionada. El activismo contra el SIDA, que se había convertido en su causa pública principal, el imperio de fragancias que llevaba su nombre, las apariciones y homenajes que la celebridad requería. Fortensky existía junto a estas actividades, sin participar completamente en ellas. Pero el matrimonio que había parecido prometer estabilidad reveló gradualmente sus limitaciones. Venían de mundos diferentes, y la diferencia no podía ser salvada solo por el afecto. Él echaba de menos la vida que había conocido antes que ella, la simplicidad, el anonimato, los placeres ordinarios indisponibles para cualquiera conectado a Elizabeth Taylor. Ella permaneció, a pesar de todo, una criatura de Hollywood, incapaz o no dispuesta a renunciar a los ritmos de la fama. Las peleas comenzaron.
Las separaciones ocurrieron, silenciosas al principio, luego reconocidas. Para 1996 se habían divorciado. Ella estaba sola de nuevo en la casa en Nimes Road, pero sola significaba algo diferente a los 64 que a los 24 o 44. Las perspectivas de otro matrimonio, otra reinvención a través del apego romántico, habían disminuido. El cuerpo estaba fallando más rápidamente ahora, el catálogo de dolencias creciendo más largo con cada año que pasaba. El trabajo sobre el SIDA había comenzado a mediados de los años 1980, cuando la enfermedad todavía se entendía principalmente como una plaga gay, algo que el Hollywood respetable prefería ignorar. La muerte de Rock Hudson en 1985 había catalizado su participación. Hudson había sido un amigo, un coprotagonista, un hombre al que había besado en pantalla, cuando tales besos significaban algo diferente de lo que llegarían a significar. Su muerte por una enfermedad que muchos estadounidenses consideraban vergonzosa despertó algo en Taylor que trascendió sus causas habituales. Se convirtió, improbablemente, en una de las defensoras más efectivas que la comunidad del SIDA jamás tendría. El trabajo fue genuino y consecuente. Ella cofundó AMFAR, la Fundación Americana para la Investigación del SIDA, prestando su nombre y sus considerables habilidades de recaudación de fondos a una organización que canalizaría millones hacia el tratamiento y la prevención. Testificó ante el Congreso, enfrentándose a legisladores que preferirían que la epidemia permaneciera sin ser mencionada. Visitó pacientes en hospitales, sosteniendo manos que otros se negaban a tocar, demostrando a través del contacto físico que la enfermedad no se transmitía por compasión. En una era en que los activistas del SIDA estaban luchando por el reconocimiento básico, la participación de Elizabeth Taylor representó algo invaluable: legitimidad mainstream. Pero el activismo existió junto al continuo deterioro físico. El reemplazo de cadera en 1994 requirió meses de rehabilitación. La caída en Nimes Road en 1995, tropezó con uno de sus perros, resultó en una vértebra fracturada que añadió nuevas dimensiones a su dolor crónico. El tumor cerebral descubierto en 1997, benigno pero que requirió cirugía, la dejó con efectos cognitivos temporales que asustaron a sus allegados. Cada crisis médica trajo nuevos medicamentos, nuevas dependencias, nuevas negociaciones con un cuerpo que parecía determinado a fallar. La casa se adaptó para acomodar su declinante movilidad. Rampas para sillas de ruedas aparecieron donde había habido escalones. Se instalaron pasamanos en los baños. El personal se expandió para incluir personal de enfermería, capaz de gestionar regímenes de medicación complejos. El dormitorio principal fue reconfigurado alrededor de una cama de hospital que podía ajustarse para la comodidad, su apariencia clínica suavizada por las sábanas caras y los toques decorativos que Taylor insistía en mantener. Ella permaneció, incluso en la enfermedad, atenta a la estética. El declive sería gestionado, pero sería gestionado bellamente. Su imperio de perfumes proporcionó seguridad financiera durante estos años. White Diamonds, lanzado en 1991, se convirtió en una de las fragancias de celebridades más vendidas en la historia, generando ingresos que excedieron sus ganancias cinematográficas. Siguieron aromas adicionales: Passion, Black Pearls, Violet Eyes, cada uno llevando su nombre, y en el embalaje, imágenes de sus encarnaciones anteriores. El negocio requería una mínima participación activa. Su nombre e imagen hacían el trabajo mientras ella recibía las regalías. Era, a su manera, una forma de ingreso pasivo, derivado del capital acumulado de décadas de fama. Pero la fama en sí misma se estaba transformando en algo más conmemorativo que activo. Los homenajes se acumularon, premios a la trayectoria, proyecciones retrospectivas, reconocimientos honorarios que celebraban una carrera efectivamente concluida. Asistía cuando la salud lo permitía, apareciendo en sillas de ruedas o del brazo de asistentes, el famoso rostro ahora hinchado por los medicamentos,
el cuerpo envuelto en elaborados vestidos, diseñados para oscurecer su condición. Las apariciones se convirtieron en actuaciones de supervivencia, demostraciones de que Elizabeth Taylor todavía existía, todavía importaba, todavía comandaba atención, incluso cuando la atención se había desplazado a objetos más jóvenes. Los visitantes a Nimes Road durante estos años describieron una atmósfera suspendida entre museo y enfermería. El arte permanecía en los muros, la joyería en su bóveda, las fotografías documentando décadas de vida extraordinaria dispuestas a lo largo de las habitaciones. Pero la mujer que había vivido esa vida estaba cada vez más confinada a espacios limitados dentro de la casa. El dormitorio principalmente, y una sala de estar donde recibía invitados. Los jardines que una vez había caminado eran ahora vistos a través de ventanas. La piscina en la que una vez había nadado permanecía mantenida pero sin usar. Los medicamentos estructuraban sus días con precisión farmacéutica. Pastillas de la mañana, pastillas de la tarde, pastillas de la noche, gestión del dolor, soporte cardíaco, ayudas para dormir, medicamentos contra la ansiedad y otros cuyos propósitos eran conocidos solo por sus médicos. El régimen requería una coordinación cuidadosa. Las interacciones entre drogas planteaban riesgos constantes. Las enfermeras monitoreaban las dosis y el momento. La mujer que 2 veces había buscado tratamiento para la adicción, ahora existía en un estado de dependencia médicamente sancionada, la distinción entre necesario y excesivo cada vez más borrosa. Ella permaneció capaz de destellos de su ser anterior. Los visitantes que esperaban encontrar una inválida disminuida a veces encontraban en su lugar el ingenio agudo y el modo imperioso que siempre la había caracterizado. Aún podía comandar una habitación, aún podía pronunciar una línea con sincronización perfecta, aún podía dejar claro que era Elizabeth Taylor y sería tratada en consecuencia. El espíritu persistía incluso mientras el cuerpo fallaba. Pero los intervalos entre tales demostraciones se hicieron más largos, la energía requerida para la actuación más difícil de invocar. Michael Jackson fue una presencia frecuente durante estos años. Su amistad, que había comenzado en los años 1980, se profundizó a medida que ambos se aislaban cada vez más del mundo que los había creado. Se entendían mutuamente de maneras que otros no podían. El daño peculiar del estrellato infantil, la imposibilidad de la conexión humana normal, la fortaleza de la fama que protegía y aprisionaba simultáneamente. Visitaba Nimes Road regularmente. Ella lo defendió públicamente cuando surgieron acusaciones. Eran, en cierto sentido, la misma persona en cuerpos diferentes. Su muerte en junio de 2009 la devastó de maneras que sorprendieron incluso a sus allegados. Había sobrevivido a maridos, a padres, a coprotagonistas y rivales y amigos más allá de la cuenta. Pero la muerte de Michael, repentina, farmacéutica, cargada con las mismas complejidades de dependencia y aislamiento que definían su propia existencia, la afectó de manera diferente. Estaba demasiado enferma para asistir a su servicio conmemorativo, mirando en su lugar desde la casa en Nimes Road, rodeada de personal que no comprendía completamente lo que había perdido. Una declaración publicada a la prensa habló de su corazón, su pena, su sentido de tragedia incomprensible. El dolor privado fue menos articulado y más profundo. Los años finales se contrajeron a su alrededor. El mundo fuera de Nimes Road continuó sus aceleraciones, nuevas tecnologías, nuevas celebridades, nuevos escándalos que hicieron que los suyos parecieran casi pintorescos en comparación. Ella existía cada vez más fuera del tiempo, una figura de una era que las generaciones más jóvenes conocían solo a través de retrospectivas y clip reels. Los ojos violeta que una vez detuvieron el tráfico, ahora miraban un mundo transformado más allá del reconocimiento. Había vivido lo suficiente para convertirse en historia mientras aún respiraba. Sus hijos la visitaban con frecuencia variable. Michael y Christopher, sus hijos del matrimonio Wilding, mantuvieron un contacto más cercano que Lisa, su hija con Mike Todd, o María,
la hija que había adoptado durante su matrimonio con Burton. Las dinámicas familiares, nunca simples, se habían vuelto más complicadas a lo largo de décadas, de nuevos matrimonios y trastornos. Cada hijo había negociado su propia relación con la fama de su madre, sus propias acomodaciones con sus ausencias y excesos. Ahora, a medida que su salud declinaba, se enfrentaron a la perspectiva de su mortalidad, una perspectiva que el mundo había estado contemplando públicamente durante años, pero que seguía siendo para ellos dolorosamente personal. Los nietos representaron un tipo diferente de conexión. Tenía 10 de ellos al final, con edades que iban desde jóvenes adultos hasta niños. La conocían principalmente como una mujer anciana en silla de ruedas, una abuela cuya casa contenía tesoros y cuya historia contenía cuentos que solo entendían parcialmente. Para ellos, ella no era el escándalo de Cleopatra o la pasión de Barton. Era simplemente su abuela, frágil y formidable, repartiendo regalos y opiniones con igual generosidad. La joyería, esa legendaria colección acumulada a lo largo de décadas y matrimonios, se convirtió en un tema de creciente interés a medida que su mortalidad se acercaba. Las casas de subastas hicieron consultas discretas. Tasadores ofrecieron sus servicios. La colección representaba no meramente valor monetario, sino historia documentada. Cada pieza conectada a una película, un marido, una era, una versión de Elizabeth Taylor, que existía ahora solo en la memoria y el celuloide. No mostró interés en dispersarla durante su vida. Los diamantes y esmeraldas y perlas permanecieron en la bóveda en Nimes Road, esperando. Su última aparición pública ocurrió en octubre de 2010, en un hotel de Beverly Hills, para un evento benéfico del SIDA que ella había ayudado a organizar. Llegó en silla de ruedas, su rostro hinchado por los medicamentos, su cuerpo envuelto en un caftán de púrpura real. La audiencia le dio una ovación de pie que duró varios minutos. Habló brevemente, su voz aún llevando la cadencia distintiva que las audiencias habían conocido durante 70 años. Fue, aunque nadie lo reconoció explícitamente, una actuación de despedida. No aparecería en público de nuevo. El invierno de 2010 trajo preocupaciones cardíacas renovadas. La insuficiencia cardíaca congestiva que había sido gestionada durante años estaba progresando más allá de la gestión. El fluido se acumuló en sus pulmones, requiriendo procedimientos para drenarlo. Su respiración se volvió laboriosa. La decisión fue tomada, en algún momento en enero o febrero, de que una intervención agresiva posterior era improbable que extendiera su vida significativamente. El foco se desplazó al confort, a la paliación, a la orquestación de una muerte que sería tan gestionada como lo había sido su vida. Entró en el Cedars-Sinai Medical Center a principios de febrero de 2011. La admisión fue descrita como rutinaria, una medida de precaución relacionada con síntomas cardíacos en curso. En realidad, sus allegados entendieron que era improbable que regresara a Nimes Road. La casa que la había cobijado durante 30 años esperaría vacía mientras ella moría en una habitación de hospital, rodeada de máquinas monitoreando los signos vitales que permanecían vitales en medida decreciente. Las semanas en Cedars-Sinai pasaron en un ritmo de declive y estabilización temporal. Sus hijos se reunieron, manteniendo una presencia que cambiaba según lo requerían las obligaciones laborales y familiares. Los visitantes venían cuando se les permitía, viejos amigos, antiguos colegas, representantes de las causas que había defendido. Ella permaneció consciente durante la mayor parte, consciente de lo que estaba sucediendo, participando en decisiones sobre su propia muerte con característica franqueza. No habría medidas extraordinarias. Habría dignidad, o tanta dignidad como el morir moderno permite. La noche del 22 de marzo llegó con la particular quietud que los pasillos de hospital adquieren después de que terminan las horas de visita. Sus hijos estaban presentes, dispuestos alrededor de la cama, en configuraciones que habían negociado entre ellos. Los monitores mostraban sus mediciones decrecientes. Su respiración se había vuelto superficial,
irregular, marcada por pausas que se alargaban a medida que pasaban las horas. El cuerpo, que había sido fotografiado más que quizás cualquier otro en el siglo XX, estaba completando su actuación final sin cámaras, sin audiencia, sin el aparato de la fama que había asistido a cada otro momento significativo de su existencia. Murió a la 1:28 de la mañana, del 23 de marzo de 2011. La causa fue listada como insuficiencia cardíaca congestiva, el mecanismo próximo de una muerte que se había estado acercando durante años a través del daño acumulado y la enfermedad crónica. Tenía 79 años. El hospital emitió una declaración en horas, redactada con el lenguaje cuidadoso que la muerte de celebridades requiere. La familia solicitó privacidad. El mundo, predeciblemente, se negó a concederla. El funeral, celebrado 5 días después, en Forest Lawn Memorial Park, comenzó 15 minutos tarde por su instrucción previa. Ella había especificado que quería llegar tarde a su propio funeral, un gesto final del ingenio imperioso que la había caracterizado a lo largo de su vida. La lista de invitados mezcló figuras de la industria con activistas del SIDA, antiguos coprotagonistas con personal doméstico. El servicio fue privado, cerrado a la prensa que se reunió fuera de los portones. Fue enterrada cerca de sus padres, en un mausoleo cuya ubicación no fue revelada al público. El patrimonio tardó meses en liquidarse. La colección de joyas, subastada por Christie's ese diciembre, recaudó casi $116 millones, un récord para una colección privada. Los White Diamonds, el diamante Taylor Burton, el Krupp, la Peregrina. Cada pieza cruzó la mesa de subastas y se dispersó en nuevas manos. La colección, que había tardado décadas en ensamblarse, dispersada en una sola noche. Las ganancias beneficiaron a su fundación del SIDA y a sus herederos, de acuerdo con fórmulas especificadas en documentos preparados años antes. La casa en Nimes Road se vendió en 2012 por poco menos de $11 millones. Los nuevos propietarios emprendieron renovaciones, eliminando las modificaciones médicas, actualizando los sistemas, borrando la evidencia física de sus años finales. Los rosales amarillos, según se informó, permanecieron, trepando por los muros como lo habían hecho durante décadas, indiferentes al cambio de propiedad. La dirección, que la había cobijado más tiempo que cualquier otra, pasó a otras vidas, otras historias, otras historias. Lo que queda es metraje y fotografías, joyas dispersas entre coleccionistas, fragancias aún vendidas en grandes almacenes, películas preservadas y restauradas y transmitidas a audiencias que conocen su nombre sin conocer su era. Los matrimonios se han convertido en estadísticas, los escándalos notas al pie históricas, la belleza una cuestión de registro de archivo más que de presencia viva. La mujer que vivió en 700 Nimes Road durante 30 años existe ahora solo en documentación y memoria, las cuales se desvanecen según sus propios horarios. La casa no guarda registro de lo que presenció. Los muros que absorbieron su risa y su dolor, sus llamadas telefónicas y sus silencios, sus años finales de disminución y resistencia, no contienen rastro de su paso. Ella vivió allí, y luego no, y las habitaciones se llenaron con otros muebles, otras voces, otras vidas. Esta es la naturaleza de las casas, y de la fama, y de los cuerpos que fallan independientemente de cuán bellamente se fotografiaron una vez.